El día de hoy voy a compartirles nuestra experiencia en indicadores de eficiencia en imágenes mamarias. Bueno, nosotros estamos tratando de generar valor en nuestro trabajo, hacer un trabajo diferencial de lo que veníamos haciendo. Y esto de la generación del valor no es algo nuevo. Esto viene desde el año 2013, en donde en RSNA lanzan Imaging 3.0, que fue realmente un cambio de paradigmas en el cómo trabajamos en radiología. El Imaging 3.0 se basa en el valor, no en el volumen. Los resultados son centrados en el paciente y no en el radiólogo, y todo es enfocado en los desenlaces o en los resultados. Actualmente, recientemente en el año 2020 sale esta publicación muy interesante que los invito a todos a que profundicen un poquito más en este artículo. Esta es una reunión de las diferentes sociedades de radiología de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y el motivo de esta reunión es encontrar cuál es el lugar de la radiología en modelos basados en valor. Recordemos, nuestra filosofía es valor sobre volumen. Esta es la pirámide jerárquica de Tom Bury. Este es un modelo creado en 1991, sin embargo, en esto se basa esta reunión que les acabé de comentar de las diferentes especialidades, en donde hay 6 pasos que deberíamos tratar de completar para generar el mayor valor en nuestro trabajo. Entonces, está la eficacia tecnológica, la eficacia diagnóstica, el impacto terapéutico, los resultados del paciente y el beneficio socioeconómico. Voy a empezar el primer peldaño de la pirámide, que es la eficacia tecnológica. En mama, este punto lo hacemos generando el control de calidad de las imágenes mamarias. Ustedes saben que esto es un problema a nivel latinoamericano importante. Tenemos quejas constantes de nuestros clínicos remitentes que las mamografías de pronto no son de calidad adecuada, entonces debemos medir esto e implementar nuestros sistemas que nos permitan generar valor. Entonces, en imágenes, en el control de calidad, pues nos estamos básicamente el posicionamiento, que es lo que hace la tecnóloga en el momento de tomar una mamografía, y también los factores de exposición, brillo, contraste, kilovoltaje, etcétera. En este momento nos vamos a referir al tema del posicionamiento, que eso es una de las cosas que implementamos en esta pandemia. Es algo nuevo para nosotros. Es el indicador más nuevo que tenemos. Entonces, recordemos rápidamente los criterios de calidad en una proyección craneocaudal, pues son 5 básicamente. Debemos ver la grasa retromamaria. El músculo pectoral se ve solamente en el 30% de las mamografías. El no verlo no quiere decir que está mal tomada, sino que si no vemos el pectoral, hay que medir la línea posterior del pezón. Debemos incluir bien parte medial y lateral sin sacrificar áreas de tejido, y debemos tener el pezón en perfil y el pezón en la línea media. Y también la línea posterior del pezón, de aquí hasta acá, debe ser menor a 1 centímetro respecto a la proyección medio-lateral. Con estos puntos nos garantizan que todo el tejido mamario posible está incluido en esta proyección. En la proyección medio-lateral oblicua hay 6 puntos de criterio de calidad. El primero es que trazando la línea posterior del pezón, el pectoral debe estar convexo, debe estar a nivel o por debajo de la línea del pezón. ¿Cómo trazamos esta línea? Haciendo un ángulo de 90 grados entre la línea posterior del pezón y el pectoral, porque muchas personas miden esta línea hasta por acá o hasta por acá. Entonces, donde intersecta al pectoral y hace 90 grados es donde ahí debemos medir. Y el pectoral debe estar por debajo de esa línea.
El pectoral debe ser convexo. Si el pectoral está así, significa que está relajado, adecuadamente relajado, no contraído como cuando está cóncavo. Debemos ver adecuadamente la grasa retroglandular. El pezón debe estar en perfil. El pliegue inframamario debe estar abierto y la línea posterior del pezón, que es esta de aquí, no debe ser, no debe ser una diferencia mayor a 1 centímetro respecto a la línea medio lateral. Entonces, habiendo repasado estos que son los criterios de calidad de la mamografía, esto no ha cambiado, esto desde el origen de la mamografía sigue siendo lo mismo. Entonces, vamos a pasar a ver cómo evaluamos nosotros las mamografías. Nos basamos en un sistema de evaluación que es PGMI. Esas iniciales alucen a cómo está calificada la mamografía: perfecta, buena, moderada o inadecuada. Esta clasificación fue desarrollada en el Reino Unido en 1994 con el fin de facilitar la reproducibilidad y certeza de la calidad de la imagen. Aquí recuerden, el objetivo del control de calidad es incluir todo el tejido mamario posible. Recuerden que si hay algo que no estemos viendo, puede ser un cáncer que se nos esté perdiendo. Este sistema de calidad, el PGMI, entonces, perfecta la califica si cumple 9 criterios de los 9. Buena si cumple hasta 6 criterios, siempre y cuando el pliegue inframamario esté abierto. El pliegue inframamario es lo que le pega más duro a la mamografía porque si no está abierto, automáticamente pasa a ser moderada. Entonces, una mamografía categorizada moderada puede tener hasta 5 puntos o puede tener más puntaje, pero el pliegue inframamario no estar bien demostrado. Una mamografía inadecuada no es apta para lectura y debe repetirse. Entonces, ¿cuándo debemos repetir una mamografía? Cuando hay áreas cortadas, cuando la identificación está incompleta, borrosa, artefactos, etcétera. Pero la mayoría de nuestras mamografías, pues afortunadamente, son adecuadas. Ejemplos: ¿por qué es importante el posicionamiento mamográfico? Esta es una paciente que tuvo un cáncer de seno en la región retroareolar, un carcinoma infiltrante. Por lo tanto, la señora tiene un difícil posicionamiento porque tiene el seno operado. Esta es la primera imagen en donde nosotros repetimos la imagen dado que el pectoral está cóncavo, no tiene el pectoral en la línea posterior del pezón. El mensaje es que no nos podemos quedar aquí. Nuestra tecnóloga nos va a decir: doctora, la paciente no se puede posicionar mejor porque le duele. Pero miren lo que pasó cuando repetimos la mamografía. La repetimos, hicimos lo más que se pudo con esta paciente y detectamos una recaída axilar, un nódulo espiculado, que es un cáncer, una recaída. Por lo tanto, si no hubiésemos repetido con una adecuada calidad, esto se nos pasa este cáncer. Recuerden que un mal posicionamiento sacrifica el tejido y puede ocultar un cáncer. Otro ejemplo, este es el estudio anterior, este es el nuevo estudio, en donde tenemos hoy una lesión espiculada en la grasa retroglandular. Ahora, siempre nosotros miramos los estudios previos. Entonces, vamos a mirar, ¿estaba? ¿Es nueva? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay una diferencia en el posicionamiento. Esta paciente, este año se le incluyó mayor cantidad de tejido mamario. Entonces, esto es lo que pasa. Se nos pueden ir cáncer si no tenemos un adecuado posicionamiento. Y la paciente regresa con lo que ya conocemos, un cáncer de intervalo. Aquí un par de casitos rápidos en donde tenemos pequeñas deficiencias en el posicionamiento. Sin embargo, son mamografías que pueden ser leídas cuando tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, en este caso, lo que no tiene es el pezón en perfil y el pliegue inframamario abierto. Sin embargo, es una mamografía, pues que obviamente la podemos leer
pero también deberíamos mejorar. Otro caso en donde aquí la falla en la medio lateral oblicua es que el pectoral no contacta la línea posterior del pezón y también el pectoral no está convexo. Miren, es un pectoral cóncavo. Por lo tanto, aquí hay una gran parte de tejido mamario que no estamos incluyendo, que es la prolongación axilar. En este siguiente caso, es una cráneo caudal en donde esto tiene más componente lateral que componente medial. Entonces son pequeñas cosas de posicionamiento, sin embargo, podemos leerlas. Son adecuadas para lectura, pero no son mamografías perfectas. Algunas son buenas y otras son moderadas. Recuerden que un posicionamiento inadecuado nos puede ocultar un cáncer. Por lo tanto, si nosotros tenemos una dificultad en posicionar a nuestra paciente adecuadamente, si hay limitaciones de la paciente, eso debe ser consignado en el informe, ¿sí? Y si es necesario compensar con otro método diagnóstico para completar el examen. Por ejemplo, si no podemos ver la axila adecuadamente, pues recomendar un ultrasonido para evaluar las áreas que estén sacrificadas en mamografía. Bueno, y en base a esto, ¿cómo deberíamos tener nuestras mamografías en los centros de mama? Se considera que el mínimo aceptable es 50% de mamografías perfectas o buenas, o la suma de ambas. Mínimo 50%, ideal 75%. Una tasa menor al 3 es la que se considera aceptable como de repetir, ¿sí? Pero este es el rango que yo quiero que recuerden. Mínimo 50% de mamografías perfectas, o sea, que no tienen ninguna falla, o buenas que tienen una que otra falla, pero que pueden ser leídas siempre y cuando el pliegue inframamario esté incluido. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de almacenamiento digital, nosotros tenemos un sistema Enterprise de ACFA, con el cual tenemos un informe estructurado de mamografía, al cual lo podemos manipular a nuestra, pues dependiendo de la mamografía. Y abajo, después de la lectura de la mamografía, tenemos esta casilla en donde le hice aquí un poquito de ampliación, en donde está cada uno de los ítems que le acabé de mencionar. Entonces, las personas que leen la mamografía están obligadas a calificar esa mamografía, ¿sí? Entonces, aquí ponemos sí, no, están todos los ítems para no repetir, y es sí y no. Y automáticamente el sistema el BI, negocio inteligente, nos da toda la información que yo les voy a proporcionar. Nosotros iniciamos este control de mamografía el febrero del año 2020. Entonces hicimos de 1 de febrero al 31 de diciembre. El 99% de nuestras mamografías son aptas para lectura. 1% son menos del 1% lo que nosotros repetimos realmente. Entonces estamos bastante bien de acuerdo a los indicadores. Esta gráfica me encanta. Es mi favorita de esta presentación, porque aquí les muestro mes a mes. Esto es febrero, esto es diciembre. El color verde significa perfecto, ¿sí? Azul, bueno, amarillo, moderado. Y si ustedes ven, cuando implementamos el control, estábamos trabajando en este nivel de perfección, poquito, ¿sí? Entonces, eran muchas las moderadas y algunas buenas. Empezamos con la medición, viendo resultados y empezamos a apretar a nuestras técnicas o tecnólogas, empezamos a hacerles la retroalimentación de cuáles eran los puntos en los que más se equivocaban. Y miren cómo la perfecta de estar bien poquito en febrero y marzo, miren cómo va incrementando y en este momento estamos absolutamente muy contentos con los resultados que hemos obtenido. Este es el plan de mejoramiento de
calidad en mamografía en nuestro hospital. Entonces, a partir de la implementación de este sistema, pues nos ha ido muy bien y las tecnólogas lo han tomado bastante bien. A nadie le gusta que lo midan. Eso es como sacarle pues ahí los trapitos sucios, pero de todas maneras eso es una retroalimentación bien importante. Además de que me da el sistema mes a mes, esto me lo da por tecnóloga. Estas son todas las tecnólogas que hacen mamografía. Esta línea es el número que hacen y esto es cómo se comportan, perfectas, moderadas. Entonces, aquí tenemos, hay una que trabaja mucho más en mamografía, nuestras tecnólogas también desempeñan otras actividades diferentes a mamografía. Entonces, bueno, aquí está la evaluación individual de cada una de ellas. También tenemos la capacidad de conocer cuáles son los errores de posicionamiento en forma global, tanto como en forma individual de cada una. Entonces, aquí la retroalimentación es muy puntual con cada una de ellas. Y esta gráfica es la calificación de nuestras tecnólogas. Recuerden que les dije que cada columna morada es una tecnóloga y esta columna es la suma de mamografías perfectas y buenas, que es lo que les dije, 50% se considera mínimo, el mínimo aceptable, y por encima del 75% es el ideal. En este momento, solamente 44% de todas las que hacen mama están sobresalientes, ¿sí? La mayoría están en el rango, o sea, todas cumplen, 4 sobresalen y tenemos dificultades con una, que hay que reentrenar y hay que entrar a analizar qué es lo que está pasando aquí, que sus mamografías perfectas y buenas no llega al 50%. La meta que tenemos para el año 2021 es que el 80% de nuestras tecnólogas sobrepasen esta línea verde y sean calificadas como sobresalientes. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la pirámide de valor en imágenes mamarias. ¿Cómo valoramos nosotros la eficacia diagnóstica? La eficacia diagnóstica la podemos ver en mamografía, en el rellamado, que es el BIRATS 0, y en ultrasonido BIRATS 3. ¿De dónde sale esto? De auditoría del BIRATS. Ese es capítulo menos leído del BIRATS, está ahí. Ahí están todos los datos que nosotros necesitamos para poder implementar un programa de auditoría. Entonces, en mamografía, la Fundación Santa Fe de Bogotá está acreditada como por el Colegio Americano de Radiología con la calidad de excelencia. En el año 2017 obtuvimos la acreditación y nos reacreditaron en el 2020. Realmente obtener este sello es dispendioso, pero es algo que se puede lograr. En trabajo en equipo se logra. Y la reacreditación es lo mismo y es mucho más fácil que la primera vez porque es repetir lo que ya hicimos una vez. Entonces, los invito a que exploren esta posibilidad en sus hospitales para que puedan ustedes también tener este sello de acreditación. En Colombia, nuestro hospital es el único que tiene esta certificación. Bueno, entonces en mamografía, lo primero es que nosotros pues tenemos nuestro número anual de mamografías. Aquí vamos a comparar el 2019, que es el año café, y el rosadito es el año 2020. Y como ustedes ven, pues golpeadísimos por la pandemia, igual que todo el mundo. Entonces ahí vamos, recuperándonos lentamente, pero vamos para arriba, gracias a Dios. Aquí en el año 2019 tenemos un bajón importante, pero aquí cambiamos el mamógrafo y estuvimos 15 días sin hacer mamografía, lo cual pues nos pegó bastante duro en el número. Entonces, también conocemos de todas las mamografías que leemos, porque tenemos un reporte estructurado, de ahí salen los datos. Entonces, conocemos perfectamente cuál es nuestro BIRATS 2, BIRATS 4, BIRATS 0. En este momento, 4.8% es el BIRATS 0 de lo que hacemos en mamografía. Recuerden que el indicador del American College es el rellamado o BIRATS 0 debe estar por debajo del 10,6%.
Eso se considera trabajar con eficiencia. Entonces, nuestro indicador está en el 4,8, pues 5% en número cerrado, o sea que cumplimos los estándares definidos. Importante, esta gráfica es bien importante porque a pesar que el indicador está bien, a nosotros nos miden cada uno de los radiólogos. Somos 5 radiólogos que leemos mama, 2, mucho más que los otros 3. Sin embargo, cada uno de ellos, aquí está el número total de mamografías leídas, es la columna, y lo que está en morado significa el número de mamografías BIRAT 0. Entonces, 4%, 5%, o sea, todos estamos individualmente cumpliendo el indicador. En ultrasonido también tenemos una certificación por el Colegio Americano de Radiología. Esta la logramos en el año 2019. Entonces, en ultrasonido, igual tenemos nuestro análisis comparativo de nuestro volumen anual de ecografía de seno. Recuerden que el BIRATS 3 es el indicador aquí. Así como el BIRATS 0 es en mama, aquí es el BIRATS 3. El BIRATS 3 esperado debe estar por debajo del 20%, ¿sí? BIRATS 3 no aplica cuando no estamos seguros de algún nódulo o de alguna lesión. BIRATS 3 tiene claras definiciones de lo que nosotros podemos meter ahí, pero sabemos que gente o radiólogos que no tienen tanta experiencia en mama se escudan un poquito en este BIRATS 3. Entonces, para que ustedes sepan que medirse uno y medir el hospital es importante. Nuestro BIRATS 3 global está en el 12%, lo esperado es por debajo de 20%, o sea, cumplimos con este indicador en una manera sobresaliente también. Pero lo que les voy a mostrar bien interesante que hace que nosotros llevamos es que medimos a cada uno de nuestros radiólogos. Nosotros somos 23 radiólogos que hacemos ultrasonido de mama, unos más que otros, y tenemos aquí identificadas cuáles son las personas que dan más BIRATS 3. Por lo tanto, pues aquí primero se entran a analizar las causas, a revisar los casos y posteriormente pues la retroalimentación independiente a cada persona. En mama también nosotros generamos valor en el impacto diagnóstico. El impacto diagnóstico en mama lo medimos con la positividad de las biopsias. ¿Qué es una biopsia positiva? Es una biopsia que tiene un cáncer de mama en cualquiera de sus diferentes clasificaciones o lesiones de alto riesgo, que son lesiones benignas con potencial riesgo de malignidad. Entonces, el índice de positividad de las biopsias lo medimos, este es nuestro número mensual de mamografías, anual de biopsias, perdón. Nosotros el 93% lo hacemos por ultrasonido, 7% por estereotaxia. Y el índice de positividad esperado, según los estándares, es estar entre el 25 y el 40%. O sea, de todas las biopsias que hacemos, solamente entre el 25 y el 40 deberían ser alto riesgo y o cáncer, ¿sí? Si nosotros si nuestra tasa está por arriba del 40, si estamos en el 50, 60, quiere decir que estamos biopsiando puras lesiones BIRATS 5. Y si estamos por debajo del 25%, pues nosotros estamos muy pegados acá, pero cuando estás 10, 12, quiere decir que estamos biopsiando lesiones benignas. El punto 4 y 5 mide el desenlace del paciente, que es el cáncer mínimo, el tamaño de los tumores y las complicaciones. En esto es donde hacemos nuestra revisión. El cáncer mínimo, recuerden que su definición es todo cáncer infiltrante igual o menor a 1 centímetro y o un carcinoma ductal in situ puro. Mayor al 52% es lo esperado de nuestros cáncer mínimo. Nosotros estamos en el 45%, estamos ahí muy cerca. Quiere decir que la mitad de nuestros cáncer deberían ser mínimos, menores a 1 centímetro.
Nosotros somos un centro de referencia donde nos remiten pacientes de otras instituciones y esto nos pega en este indicador. Entonces, miren, por ejemplo, este es un cáncer de 3 milímetros, no evidente en mamografía, diagnosticado pues súper bien acá. El tamaño del cáncer es la mediana del 14% y estamos pues dentro de lo esperado. Y por último, el beneficio socioeconómico o el impacto social que deberíamos hacer generando valor en nuestro trabajo diario. La Fundación Santa Fe tiene un programa social apoyando al doctor Justo Germán Olaya. El doctor es un mastólogo de Neiva, Huila. Para los que no son colombianos, Huila es este estado o departamento de Colombia, Neiva es su capital. El doctor Justo tiene este programa, lo inició hace muchos años, en donde tiene este carrito donde hay un mamógrafo adentro y va viajando por todo el departamento tomando mamografías a los indígenas y a la población que no pueden venir a las ciudades. Miren, aquí pues está en una placita de un pueblito y ahí llegan todas las pacientes a hacerse su mamografía. Este programa es un programa muy lindo, muy interesante y lo más importante es que el mamógrafo que está ahí tiene un detector digital, ¿sí? Es un detector digital que nos permite pasar la imagen vía digital a la fundación. O sea, no son mamografías análogas, son digitalizadas con un detector digital directo. Y ya para terminar, pues en imágenes mamarias estamos trabajando para cumplir todos los escalones de la pirámide jerárquica de valor. Nosotros en la fundación empezamos en el año 2012 a medirnos, a esculcar nuestros cajones, a ordenar nuestra casa. En el 2016 compartimos nuestra experiencia inicial a través de este artículo y pues todo esto es un proceso. Vamos todos los días tratando de hacer algo que mejore nuestras métricas. Y pues la reflexión que les quiero dejar para terminar es que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar siempre se degrada. Por lo tanto, los invito a que miren sus cajones, miren su casa e implementen un sistema de auditoría si es que no lo tienen. Muchas gracias.